Francisco Calderara, soy médico internista y trabajo en el servicio de oncología y hoy día la clase va a ser respecto a principios de inmunoterapia y las toxicidades inmunomediadas. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? En primer lugar, el rol de la inmunidad que tiene de manera bastante somera en relación a cómo el cáncer es capaz de escapar del sistema inmune. ¿Qué es la inmunoterapia? ¿Qué tipos de inmunoterapia existen? Y enfocarnos, luego de esta mirada general, en los inhibidores del checkpoint inmunológico, que son una clase de inmunoterapia que ha revolucionado el tratamiento del cáncer. Vamos a presentar también de manera bastante somera algunos escenarios clínicos que fueron cambiados en realidad por la aparición de los inhibidores del checkpoint inmunológico, las toxicidades inmunomediadas asociadas y también de manera bastante breve algunos desarrollos futuros en este campo. En primer lugar, vamos a hablar del rol de la inmunidad en cáncer. La patogenia del cáncer es un proceso en múltiples etapas y que en realidad no se dan de la misma manera en distintos tipos de tumores, ¿ya? Y una forma de conceptualizar esto es lo que se conoce como los hallmarks del cáncer. Y uno de los hallmarks del cáncer es el escape de las células neoplásicas al control inmunológico a través de un proceso que se llama inmunoadhesión. Como en el fondo se produce por un lado inflamación sistémica, pero por otro lado un microambiente tumoral que es inmunosupresor, lo cual permite a las células neoplásicas y luego al tejido canceroso sobrevivir y desarrollarse. Acá es extremadamente importante el rol que juegan células, entre comillas, sanas, no neoplásicas del microambiente, tanto estromales como células que tienen un rol de presentadores de antígenos, por ejemplo los macrófagos del cáncer. Y en este proceso participan la inmunidad innata, los linfocitos B y los linfocitos T. Como otros hallmarks del cáncer, este es un blanco de terapia, ¿ya? Y existen tratamientos al respecto. Esta imagen muestra en el fondo cómo se produce un microambiente inmunosupresor. Por un lado, el macroambiente, el microbioma, factores conductuales como fumar, es muy importante, el metabolismo, el ejercicio, la edad, etc. Se junta con cosas que tienen que ver con factores que dificultan a las células T, que tienen el rol de destrucción de las células neoplásicas como inmunidad citotóxica, por angiogénesis defectuosa, por fibrosis y por falta de estímulo, que son quimioquinas. Elementos que tienen que ver con la activación del linfocito T, que son extremadamente importantes, que tienen que ver tanto con falta de señales de activación, que tienen que ver sobre todo con coestimuladores como el CD28, y la sobreregulación o la regulación hacia arriba de factores inhibitorios que tienen que ver con lo que conocemos como el checkpoint inmunológico. Y también factores que tienen que ver con la inmunogenicidad del tumor, que tienen que ver con pérdida de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, mutaciones de señalización de interferón y silenciamiento epigenético de la presentación de antígenos, que tienen que ver con factores que hacen que la célula tumoral sea menos inmunogénica que la célula sana. ¿Qué es la inmunoterapia? La inmunoterapia se refiere a todas aquellas terapias o tratamientos que están dirigidos a utilizar la inmunidad del hospedero contra el cáncer. Es una idea que en realidad es bastante antigua, que existe desde el siglo XIX y que a principios del siglo XX figuras como Paul Ehrlich, que es muy importante en el desarrollo de las terapias antibióticas, tuvieron algún tipo de rol en cuanto a la conceptualización.
¿ya? Pero que en realidad empezó a tomar alguna forma desde los años 60 con la aplicación principalmente de enfoques inespecíficos. En el siglo XIX, primero toxinas, luego citoquinas como la interleuquina 2 y los interferones, principalmente en melanoma, pero que en realidad empezó realmente a despegar desde la década de 2010 con nuevas alternativas, de las cuales la más importante son los inhibidores del checkpoint inmunológico. Las terapias actuales están centradas en el rol de los linfocitos T. Otras células, en particular los linfocitos B, que tienen un rol, pero que todavía no tienen blancos así desarrollados, pueden ser blancos futuros de inmunoterapia. Los tipos de inmunoterapia, bueno, partiendo de lo más antiguo, que son las citoquinas, que en realidad es algo más bien de la... ya que está entrando más a la historia de la medicina. Los anticuerpos monoclonales, no me refiero a todos los anticuerpos monoclonales, tiene que ver sobre todo con ciertas terapias que tienen que ver con targeting o hacer el blanco en células, en leucocitos, en tipos de leucocitos específicos, por ejemplo, anticuerpos anti-CD52, el tratamiento de algunas leucemias, porque eso permite el targeting inmune de esas células neoplásicas específicas. Los inhibidores del checkpoint inmunológico, que vamos a ver en mayor detalle, la transferencia de células T adoptivas, que partió con los linfocitos infiltrantes de tumor, pero que ahora ha sido llevada a un nivel más desarrollado con la terapia de linfocitos con receptores quiméricos, la CAR-T therapy. Las vacunas del cáncer, que hasta ahora es solamente algo experimental, y terapias de combinación que utilizan uno o más de estos agentes en relación con otras terapias, que es parte de los desarrollos de este campo. ¿Ya? Acá vemos una imagen de cómo se fue desarrollando la transferencia de células T. Primero, lo que se tomaba era linfocitos T del tumor del paciente, se cultivaban y se transferían. Eso tenía la limitación que solo podían reaccionar con células presentadoras de antígenos, o sea, tenían que presentarle un antígeno y considerando que, sobre todo en las neoplasias hematológicas, que es donde tiene más rol esto, hay una menor inmunogenicidad de las células, cómo se fue avanzando fue creando estos receptores quiméricos que en el fondo reaccionaban contra moléculas de superficie de la misma célula tumoral. ¿Ya? Y esto se fue haciendo cada vez más desarrollado porque los de primera generación, en realidad el receptor mismo era bastante poco inmunogénico, y luego se fueron creando dominios más complejos de estos receptores quiméricos, y en los de cuarta generación en adelante se añadieron otras moléculas para aumentar la inmunogenicidad, pero eso es sobre todo útil en neoplasias donde el componente es una célula que crece clonalmente, o sea, las neoplasias hematológicas. Esto es las vacunas del cáncer, que en el fondo lo que se hace, de nuevo, esto es solamente a nivel experimental todavía, se toman muestras de tejido, se secuencian, se identifican zonas de la secuenciación donde hay una diferencia importante entre la célula tumoral y la célula normal, que son lo que se llaman los neoantígenos. Se amplifican y se desarrolla una vacuna basada en el tumor del mismo paciente que se administra, y luego se monitoriza la respuesta inmune a esos antígenos y a su vez el efecto sobre el tumor. De nuevo, esto es hasta ahora solo a nivel experimental. Ahora, entrando en los inhibidores del checkpoint, lo que hay que entender primero es qué es el checkpoint inmunológico. Y el checkpoint inmunológico es una serie de reguladores negativos de la activación de las células T, que su función en el individuo sano, el organismo sano,
tiene que ver con el desarrollo de la tolerancia inmunológica. ¿Ya? Algunos de esos están en células presentadoras de antígenos, linfocitos, no solo los linfocitos citotóxicos, sino que también en los linfocitos reguladores. Y también hay una parte que es el PD ligando 1 que está en la célula neoplásica. El desarrollo de los checkpoints inmunológicos, de los inhibidores del checkpoint inmunológico, es una revolución terapéutica porque ha logrado resultados sobre tumores que previamente eran considerados fatales en el corto plazo. Aquí se muestra cómo se va desarrollando en diferentes etapas en la respuesta con los inhibidores del checkpoint. En la primera parte, antes de la activación, se muestra la célula reguladora que tiene el CTLA4 y la célula activa que tiene CD28. Aparte del receptor del linfocito T, existen para la activación, para la respuesta citotóxica, la necesidad de una señal coestimuladora, que es el CD28, que se une a la molécula B7-1, B7-2 de la célula presentadora de antígeno. Pero existe también el CTLA4, que es antígeno de linfocito citotóxico 4, que se une al mismo antígeno, pero con una mayor afinidad, y que está presente habitualmente en el linfocito regulatorio, porque al unirse, en el fondo, envía una señal inhibitoria. Esto también se puede presentar por estímulo en la activación temprana, por estímulos de la misma célula, en este caso tumoral, o la célula presentadora de antígeno del microambiente tumoral, señales que llevan a que estos CTLA4 que están dentro de la célula se expresen, y esto lleve a anergia de ese mismo linfocito, o sea que este linfocito que estaba activado se desactiva. Pero a la vez, otras señales que son presentadas por la célula tumoral directamente, que es el PD ligando 1, que es muerte programada ligando 1, se une a un receptor del linfocito citotóxico, que es el PD1, y al unirse lleva a que este linfocito se canse. Eso es difícil. Así que en realidad sobre estas tres moléculas existen acción de inhibidores del checkpoint. Inhibidores del CTLA4, de los cuales en realidad es principalmente el ipilimumab. Los inhibidores de PD1, que los aprobados por FDA, que son más importantes, son nivolumab, pembrolizumab, hay otros de la clase, y como más nuevo y directamente sobre la célula tumoral, el PDL1, que es atezolizumab, darvolumab y avelumab. Y aquí se muestra en el fondo cómo actúan. El anti-CTLA4 impide esta interacción que lleva a la anergia. Los anti-PDL1 impiden que la célula neoplásica genere tolerancia en la célula activada, y el PD1 impide que en el fondo se produzca esta interacción que lleva a que, entre comillas, se agote el linfocito T. O sea, todo esto impiden los mecanismos que hacen que tanto las células neoplásicas como el tejido tumoral induzcan tolerancia y permitan el escape inmune. Estos son un resumen de las distintas clases que existen de inhibidores del checkpoint. Y estas son terapias de combinación, que en el fondo es una lista bastante larga, pero en el fondo lo importante es que los inhibidores del checkpoint se pueden combinar con otras terapias, sean anticuerpos monoclonales como quimioterapia y quimioterapia, radiación, pero también existen combinaciones de
inhibidores del checkpoint que tienen blancos distintos. Sobre todo PD1 con anti-CTLA4, que es algo que ha cambiado el manejo tanto del cáncer de células renales como del melanoma avanzado. Y acá son algunos escenarios clínicos. En primer lugar, el melanoma, que en realidad el melanoma metastásico, antes de la emergencia de los inhibidores del checkpoint inmunológico, era casi completamente fatal en el muy corto plazo y sin ninguna en realidad alternativa que cambiara esto. Y en este estudio que comparaba la combinación de nivolumab con ipilimumab versus algunos de los agentes por separado, que ya tiene un seguimiento de 5 años, a 5 años la combinación, los pacientes alcanzan una sobrevida de alrededor de un 50%, 52% con la combinación, versus 44% con nivolumab solo, versus algo más del 20% con ipilimumab solo. Y eso es 30 y tanto versus 20 y tanto por ciento en sobrevida libre de progresión. O sea, en un porcentaje de estos pacientes que indefectiblemente se morían, actualmente el melanoma se puede convertir en una enfermedad crónica. En el cáncer pulmonar, el cáncer pulmonar no células pequeñas, que también era un escenario de alta fatalidad en el corto plazo, el pembrolizumab cambió de manera importante, con una sobrevida de 80% versus alrededor del 70% con la quimioterapia, pero resultados también sostenibles en el tiempo, aunque no tan largo y no de una manera tan espectacular como con el melanoma. En el caso del cáncer de células renales, que este estudio también tiene un seguimiento de 5 años, pero que todavía no ha salido el artículo propiamente tal, pero que también tuvo un beneficio importante de la combinación de nivolumab e ipilimumab comparado con el sunitinib, que es un inhibidor de multiquinasa que en el fondo tiene un efecto sobre la angiogénesis, y también con una sobrevida, con un beneficio tanto en sobrevida de 12 meses y más importantemente en 18 meses. O sea, la combinación de inhibidores del checkpoint tuvo un beneficio incluso sobre terapias que habían logrado ya cierto nivel de cambio en la historia natural del cáncer de células renales. Y en los tumores gastrointestinales hay varios estudios, pero este es importante en el sentido en que también demuestra que la combinación, en este caso, de quimioterapia con el inhibidor del checkpoint inmunológico, logró un beneficio de sobrevida importante, que hace pensar que existe, digamos, cierto beneficio incluso en el cáncer gástrico avanzado, que era considerado algo que era en general de muy mal pronóstico en muy corto plazo. Ahora, hablando de los efectos adversos de los inhibidores del checkpoint, hay que hablar de las toxicidades inmunomédicas. Esto se produce porque en realidad la función del checkpoint inmunológico está relacionado no con la sobrevida del cáncer per se, sino que con la tolerancia inmunológica en general, que es algo que el cáncer utiliza para sobrevivir. Los inhibidores del checkpoint desencadenan una potente respuesta inmunológica que hace que las toxicidades inmunomediadas sean frecuentes, que pueden ir del 15 al 90%, con manifestaciones en múltiples órganos y manifestaciones que requieren tratamiento, inmunosupresión en el fondo. Es en el 15% con los inhibidores de PD1
y el 30% con los inhibidores de CTLA4. O sea, es importante. En realidad, todavía no existe consenso sobre cuál de estos 4 mecanismos posibles es el más importante. Uno, que es particularmente importante a nivel de los efectos renales, que es el aumento de la actividad de las células T contra antígenos que habitualmente están presentes. En sitios donde se concentran antígenos, como el riñón, eso es particularmente importante. El aumento de los niveles de anticuerpos preexistentes, aumento de niveles de citoquinas, o sea, en el fondo si hay más células T dando vueltas, hay más citoquinas y eso genera también riesgo de complicaciones inmunológicas. Y reacciones directas del CTLA4 con el complemento, ¿ya? Y activación de complemento, que podría potencialmente explicar por qué la inhibición de CTLA4 genera más toxicidad más severa que los inhibidores de PD1 o PDL1. Y esto es un cuadro de los distintos sitios. Sitios frecuentes, bueno, en el caso del tratamiento del melanoma pitírico, tiroides es bastante frecuente, con la complicación más frecuente siendo tiroiditis, que eso puede generar tanto hipotiroidismo como hipertiroidismo, que lo segundo suele ser más transitorio, lo otro, el hipotiroidismo suele ser un poco más permanente. Seroftalmia, mucositis, uveitis, y de complicaciones ya más raras pero más severas, complicaciones a nivel miocárdico, miocarditis, complicaciones a nivel del sistema nervioso central, encefalitis, meningitis aséptica, hipofisitis, colitis, enteritis, pancreatitis, diabetes autoinmune, las complicaciones que pueden ocurrir, y como una complicación infrecuente pero potencialmente grave y además interesante desde el punto de vista de lo que uno puede observar a nivel incluso histológico, la nefritis, que es una nefritis intersticial, que acá lo que se ve en esta biopsia, en realidad lo interesante es cómo este mecanismo de, en el fondo, aumentar la reactividad de los linfocitos T es interesante, porque acá se ve un gran infiltrado linfocitario a nivel del tejido renal. No quiero, pero se ve infiltración de linfocitos T. ¿Cómo se maneja? Bueno, si es que es las toxicidades se clasifican en relación a un sistema internacional que se utiliza en realidad para todas las terapias del cáncer. 1 y 2 no requieren descontinuación a partir de 3 es severa, 4 es severa que amenaza la vida y 5 es que produce el fallecimiento. ¿Cómo se manejan? Se descontinúa el agente, al menos temporalmente, se inician medidas de soporte, se considera inmunosupresión, que pueden ser tanto corticoides y en caso de no respuesta agentes anti-TNF-alfa como el infliximab, aunque en realidad no hay un beneficio hasta ahora demostrado en sobrevida de iniciar versus no iniciar terapia corticoidal en estas complicaciones. La toxicidad con un inhibidor del checkpoint no significa que se produzca con otro, entonces una alternativa sería cambiar el inhibidor del checkpoint, sobre todo si hay respuesta. Y lo otro es evaluar el reinicio de terapia, que tiene que ver por un lado con la severidad de la complicación como con el beneficio que uno espera obtener de la terapia. Respecto a estudios sobre mantenerla suspendida versus reiniciar cuando se ha producido una complicación, en realidad la evidencia que existe hasta ahora, que no es concluyente y que es de estudios retrospectivos, muestra que en realidad no hay un beneficio de reiniciar sobre mantenerla descontinuada. Pero esto es un estudio en realidad estadounidense de apenas 500 pacientes con distintos tipos de tumores, con distintos tipos de reacción adversa, o sea, que en realidad tiene bastante estabilidad y que hace pensar que todavía no tenemos evidencia como para apoyar un u otro curso y hay que ver caso a caso. Otra parte que tiene que ver con el avance de las terapias y con la personalización de la terapia es: ¿se pueden predecir los efectos adversos inmunorelacionados?
Y hay ciertos estudios, bueno, esto en tratamiento con ipilimumab, que hay algunas moléculas, en este caso CD177, que se sobreexpresan en la gente que hacen ciertas toxicidades, como toxicidad gastrointestinal. ¿Ya? Así que en el futuro puede haber avances en el fondo en la farmacogenómica que lleven a que el paciente antes de iniciar el tratamiento se haga un panel y se encuentre qué perfil tiene, digamos, de seguridad del medicamento, que es algo que en otras terapias, por ejemplo terapias anti-VIH, se hace pero con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Si expresa un HLA, entonces tiene riesgo de generar la reacción. Acá es con genómica, pero eso es desarrollo futuro, ¿no? en la clínica. ¿Son todas las toxicidades indeseables o uno quiere que los pacientes tengan toxicidad con inhibidores del checkpoint? Y dentro de las toxicidades frecuentes está la tiroiditis. Y hay ciertos estudios que muestran que en realidad el grupo que desarrolló tiroiditis, este es un estudio súper chico igual, en total 100 pacientes, 34 que desarrollaron tiroiditis, 69 que no, pero la sobrevida libre de progresión mediana en el grupo que desarrolló la tiroiditis era de 10 meses versus 3,7 meses en el grupo que no la desarrolló. Y esto tanto en pacientes con y sin autoinmunidad de tiroidea previa, porque es frecuente en la población general. También se ha demostrado que el vitiligo melanoma puede predecir respuesta. Y lleva la pregunta, ¿algunas toxicidades pueden ser predictor de respuesta? Porque en el fondo esta mayor toxicidad autoinmune o inmunomediada puede también reflejar mayor actividad de los linfocitos T. Y la verdad es que todavía no hay evidencia concluyente que solamente ciertas pistas respecto a que algunas toxicidades podrían eventualmente, cuando se disponga de mayor evidencia, ser consideradas un predictor de respuesta. ¿Qué desarrollos futuros? Bueno, en realidad hay varias direcciones, solo condensé algunas. Uno es el desarrollo de inhibidores del checkpoint molécula pequeña, que no sean anticuerpos monoclonales. Eso, aparte de las ventajas moleculares y de toxicidades que vamos a tener, en realidad tiene una importancia clínica que tiene que ver con que eventualmente en el futuro podría haber terapias de inhibidores del checkpoint oral. Eso también es atractivo. Terapias centradas en linfocitos B y el microambiente tumoral, que en realidad eso está todavía en pañales. Personalización en base a perfil de riesgo de eventos adversos, que es algo que está recién en desarrollo inicial, pero que parece ser que algunas características genómicas de los pacientes pueden llevar a predecir toxicidades, y eso sí se asocia sobre todo a toxicidades graves, potencialmente graves, más interesantes. Nuevos protocolos de combinación, que es en realidad algo que está en desarrollo y que está avanzando, y otra cosa que en realidad también es futuro, pero el futuro bien próximo, es el uso en cáncer resecable, que ya han empezado a aparecer estudios que parecen avalarlo en ciertos tumores, sobre todo gastrointestinales. ¿Ya? Y bueno, las terapias hipergenéticas y las vacunas del cáncer como algo ya del futuro más mediano o largo. Como conclusión, la inmunoterapia del cáncer o la inmunoncología se trata en el fondo de evitar el escape del cáncer, permitir al sistema inmune reconocer y atacar el tumor. Es un campo que está en desarrollo con múltiples blancos involucrados, dentro de los cuales los inhibidores del checkpoint han representado una revolución terapéutica en el sentido que neoplasias que antes eran consideradas de muy mal pronóstico, ahora, sobre todo en subgrupos de pacientes, pueden convertirse en enfermedades crónicas. Los efectos adversos inmunorelacionados son
frecuentes y no significan necesariamente descontinuación, que eso yo creo que es lo que hay que quedarse de las toxicidades inmunorelacionales. Que tanto en las terapias mismas como en el perfil de riesgo o de seguridad, hay un avance hacia terapias personalizadas, lo que llega a preguntarnos, como en todos estos campos en desarrollo explosivo, ¿cómo vemos el futuro? Y en verdad no existe una respuesta. En realidad, hasta en la cultura popular es atractivo imaginarse el futuro. Y uno muchas veces se imagina el futuro como algo donde poco menos que existen terapias así completamente personalizadas, locus específico del cáncer, aunque a lo mejor un futuro más deseable o más provechoso para nosotros es un futuro en que los pacientes tienen tratamientos orales que siguen como enfermedad crónica y en vez de o junto con el policlínico de diabetes, el paciente va al policlínico de inmunoterapia. Eso también. Y acá está la bibliografía. Igual yo creo que eso. Ya, ahora sí abrimos las preguntas. Sí, en el uso de inhibidores del checkpoint, ¿cuánto es lo que nosotros estimamos de vida media de estos fármacos? Porque entiendo que se unen reversiblemente o se unen irreversiblemente. O sea, duran días, semanas, meses. Es largo, porque son anticuerpos monoclonales. Ah, ya. Entonces son terapias como de una vez al mes. Son terapias inyectables, sí. Ah, ya. Pero bueno, no, dale no, Francisco. No, No, y como complemento al fondo, una cosa bien importante que hay que entender de estos inhibidores de checkpoint inmunológico, que para que funcionen es bien importante el microambiente tumoral. Y la acción en el fondo es indirecta, no es como otros fármacos como la quimioterapia, por ejemplo, los TKI, que es una acción directa antitumoral en la célula del tumor. Acá lo hacen a través del sistema inmunológico. Y el sistema inmune, como ustedes saben, tiene la capacidad de generar una memoria inmunológica, ¿no? Por lo tanto, la respuesta a estos medicamentos, por el mecanismo de acción, puede durar incluso mucho tiempo después de la administración. Y hay ejemplos, por ejemplo, de un estudio de melanoma que fue el que mostró Francisco, que es Checkmate 067, que los pacientes pasaban por una fase de inducción, donde se combinaban los dos medicamentos, el ipilimumab y el nivolumab. Y en esa fase aumentan la posibilidad de efectos adversos y hubo un grupo de pacientes que tuvieron que suspender el tratamiento, ¿ya? En esos primeros 4 ciclos. Pero en el seguimiento a largo plazo se vio que los pacientes que respondieron durante esa fase tuvieron exactamente el mismo pronóstico que los pacientes que completaron los 2 años de tratamiento. Entonces eso refleja un poco la forma distinta que actúa en este medicamento y la importancia del sistema inmune en este tipo de temas. es muy parecido, pero al revés de lo que ocurre, por ejemplo, con el rituximab y el efecto sobre las células B. Que las células B, cuando se une con el anticuerpo CD20, en realidad el tiempo que se teoriza como 6 meses, pero pueden ser tiempos muy largos en que hay en el fondo depresión de células B después de la inyección, que son 2 separadas por 2 semanas, y acá es como parecido. O sea, en el fondo, como el efecto es para aumentar la actividad de los linfocitos T, eso aumento de actividad queda de manera larga. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Bien, gracias Francisco.